La presentación ahora de legisladores por la ciudad de Buenos Aires que está haciendo el PRO, encabezado por Jorge Macri. Escuchamos. De la escucha del vecino, de los equipos, de lo que está haciendo el mundo. ¿Cuál es el concepto de proteger a los porteños? Miren, cuando asumió Mauricio Macri, junto a María Eugenia y todo el equipo, Gaby Michetti, que estaba como vicejefa, se crearon los centros de primera infancia. Un dispositivo, un lugar que no existía y que las familias necesitaban mucho, especialmente las mamás, pero especialmente los niños, porque sabemos que en esos primeros días de vida se define mucha de la suerte de futuro. Hoy, esa es una realidad en la ciudad y los centros de primera infancia han crecido, se han extendido. De hecho, tenemos hasta con turno de noche para aquellas mamás o papás que trabajan de noche y necesitan que sus hijos sean educados y cuidados en ese horario. Pero además fuimos por más. Creamos los maternales, que también son ámbitos maravillosos, de 45 días hasta cumplidos los 3, hasta que pasan a salita de 3 en el sistema inicial. Y ahí no solo los educamos, tanto en los CPI como en los maternales, sino que los protegemos, damos estímulo temprano e identificamos problemáticas de aprendizaje o de discapacidad. Cuidado, porque hay algún candidato que encabeza alguna lista que pretende cerrar los centros de primera infancia. Segundo eje, promover el orden. Me acuerdo cuando también Mauricio estaba en el gobierno, María Eugenia ahí dio una batalla muy importante, nos ocuparon el indoamericano, una ocupación masiva, dirigida desde la política, que puso en riesgo la tranquilidad de los porteños, sobre todo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y le pusimos un límite. Cuidado también, porque hay otro candidato en otra lista, o en esa lista también, que fue el responsable de esa ocupación. Entonces, miremos las listas completas de los legisladores. 8:35 de la mañana, Jorge Macri hablando en la presentación también de quiénes son los candidatos por el PRO, en este caso tocando dos temas sensibles, la educación y también la seguridad. Vamos a volver porque estamos en vivo allí en cualquier momento, pero hay varios temas que dan para el análisis político, sobre todo de los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas horas y algo que va a pasar hoy en el Congreso. Saludo a Eduardo Reina, analista político, además un querido amigo. Eduardo, un saludo, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenos días. ¿Qué tal? Ya buenas tardes. Claro, ya estoy transitando el día. Lo que pasa es que en la dinámica que tenemos el día transcurre demasiado rápido. Bueno, vamos a ver. Guillermo Francos, en el Congreso, ¿hay información cruzada? ¿Hay algo que está mal? ¿Hay algo que se perdió en el medio? ¿O hay estrategia para ir hoy y no ir la semana que viene, que es cuando está convocado? Bueno, me parece que han elegido esta semana para que explote todo, básicamente porque se está buscando puntualmente que todos los acontecimientos sucedan esta semana. ¿Por qué? Porque ya vienen las elecciones y ya debe empezar en algún momento a ordenarse el gobierno de esta disparatada pelea interna que hay en la ciudad de Buenos Aires, que ha nacionalizado básicamente la elección, pensando que es una elección legislativa en la ciudad de Buenos Aires muy puntual, pero bueno, indudablemente los intereses y las milanesas parece que no fueron muy buenas entre Mauricio y Milei, y bueno, se ha desatado una interna feroz dentro de lo que es el PRO y la Libertad Avanza. Es como si fuera una primera vuelta electoral de una elección nacional más grande, ¿no? Sí, indudablemente son como unas PASO anticipadas, ¿no? Hemos eliminado las PASO y bueno, y decidieron ir a las PASO a partir de una elección legislativa. Recordemos que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires deberían votar legisladores para que les mejoren la vida a diario, tanto en recolección de residuos como obras, infraestructuras, cordones, veredas, etcétera, sí. Y no entrar con la motosierra a hablar del Fondo Monetario Internacional. A ver, me parece que si detectamos que ahí está el problema, nos estamos dando cuenta que hay un gran problema de fondo que no son las elecciones legislativas. Eduardo, lo que pasa es que esta semana el gobierno tuvo muy buenos logros en materia económica, ¿no? Digamos, el fuerte del presidente, con lo cual me parece que la presencia hoy de Francos, más allá de que corresponde ir a dar el informe, evitaría llevar el tema Libra a la semana que viene y seguir fortaleciéndose en lo que, bueno, tiene para mostrar. Tal cual, es así.
digamos que el tema Libra para algunos es delicado, no solo por lo que sucede acá, sino por lo que pueda llegar a suceder en el exterior, pero indudablemente cuanto rápido agotemos los temas locales, mucho mejor para seguir. Vos bien lo decís, el gobierno tiene mucho para anunciar, hoy tiene 30.000 millones para moverse, hoy viene a cerrar una etapa y se va a abrir otra, indudablemente. ¿Por qué? Porque el campo va a seguir pidiendo lo que le corresponde si le ponen las retenciones, y además hay un tema que le preocupa al gobierno, que seguramente los gremios van a solicitar reabrir las paritarias. Sí, claro. Así que me parece que de a uno por vez el gobierno va a ir empezando a enfocar cada uno de los temas. La oposición, desde el sector del PRO que encabeza Ritondo, parece que tratan de convencer al jefe de gabinete que no vaya hoy, que lo deje para la semana que viene. Le han dicho que de eso ni hablar, ni un paso atrás. ¿Y cuál va a ser la posición en todo caso del peronismo-kirchnerismo? Vos sabés que en este momento el peronismo está buscando cualquier excusa como para tener trascendencia. Hoy seguramente va a ser un hecho que le va a permitir al peronismo revivir de esas cenizas que muchos daban, y cualquier evento que suceda hoy, que tenga cámaras, que tenga transmisiones en directo, le va a dar al peronismo la idea de que pueden reagruparse. Fíjate vos que en la provincia de Buenos Aires eran dardos cruzados y hoy están hablando algunos de unidad. Algunos nunca negamos que podía haber una unidad y que todo lo demás en el peronismo son dardos cruzados y artillería liviana. Pero bueno, el peronismo siempre se termina agrupando, y cuando ve esta posibilidad de la oposición tan dividida, ve la posibilidad de decir, bueno, acá volvemos a tener una chance. Claro. ¿Por qué no se pelean Ritondo y Santilli decididamente con Mauricio Macri? Estará pensando el peronismo. Y Macri estará pensando, seguramente Ritondo y Santilli tendrán que terminar acordando con el partido, con el PRO, y no abriéndose solos, ¿no? Bueno, ayer creo que parte de la campaña, y te lo pregunto, Eduardo, era hay que dejar en claro que Santoro en la ciudad de Buenos Aires va ganando en las encuestas, ¿no? Digo, lo decían como para que se entienda que el voto dividido o el no hacer el acuerdo, por ejemplo, en la ciudad entre PRO y La Libertad Avanza, generaría que el kirchnerismo gane la ciudad. Sí, hay mucho fuego cruzado con respecto a las encuestas también. Hay que tener mucho cuidado porque esto recién empieza. Y lo que hay que medir es que si Los Penato es una candidata no muy conocida, lo que es muy bueno y no se puede negar es la fuerza que tiene el PRO dentro del trabajo territorial, dentro de lo que están haciendo cada uno de los delegados. Están yendo a visitar uno por uno los barrios y las casas. Y eso tiene un peso. Indudablemente, hablarle al vecino tiene un peso. Eduardo, justamente, está hablando Los Penato, la escuchamos. Dale. A presentarles hoy son esas propuestas en las que trabajamos juntos. Para mí, este es el día más importante de toda la campaña, porque es el día donde tomamos un compromiso con todos los porteños. Y a diferencia de otras fuerzas políticas, cuando el PRO se compromete, el PRO cumple. Nosotros hacemos, porque tenemos dos cosas muy importantes en el servicio público. Nosotros creemos en el método y creemos en la palabra. Y estas dos cosas hacen que cada una de nuestras propuestas, con el tiempo, se transformen en cambios concretos en las vidas de las personas. Por eso es que nosotros somos la ciudad del no se inunda más. Por eso es que nosotros somos la ciudad orgullosa de Susame. Somos la ciudad que mejora permanentemente la calidad de la educación pública, porque nos importa lo que aprenden los chicos en la ciudad de Buenos Aires. Somos esa ciudad que tiene hospitales públicos que son referencia para todo el país y para toda la región. Nosotros somos los que prometimos que podías viajar más rápido y construimos el Metrobús, y como eso, ustedes saben, podríamos pasarnos todo el día. Silvia Los Penato, que pertenece a una fuerza como el PRO, que ha gobernado durante mucho tiempo la ciudad de Buenos Aires, que corre peligro, como bien decía Mariel, eventualmente de perderla. ¿Qué significa esto para Mauricio Macri como figura política si finalmente una cosa así sucediera? ¿Y a dónde va a parar este periodo de transición en el PRO? Bueno, mirá, indudablemente Mauricio Macri está defendiendo su franquicia, ¿no?
lo decimos graciosamente, pero es así. Es decir, digamos, el PRO nace en la ciudad de Buenos Aires, crece a partir de una buena gestión de Mauricio Macri, que eso lo catapulta a la presidencia de la Nación. Por eso hoy lo vemos a Mauricio Macri saliendo a defender el modelo él personalmente, poniéndole el pecho a las balas, y decididamente el PRO no podría o no estaría en sus planes perder la ciudad de Buenos Aires. Así que la van a tratar de defender a más no poder, y el papel de Mauricio es fundamental, porque es la figura más conocida, aunque tiene una imagen negativa importante, pero es la persona más conocida que le puede hablar de lo que justamente estaba en los penatos, ¿no? No se va a inundar, claro, y todo eso, porque en definitiva él fue el precursor. Fíjate que saltean una gestión, ¿no? La de Larreta no se cuenta. Sí, nadie menciona esa parte de la gestión. Claro, entonces estamos exclusivamente con él, no se va a inundar, y las cosas que hizo Mauricio Macri. Así que Larreta está desaparecido en acción, claro, por el momento, y el protagonismo lo tiene Mauricio Macri. Vamos a ver cómo sigue esto, porque de acá a mayo hay poco y mucho tiempo, pero en definitiva, a partir después de Semana Santa, vamos a ver un aluvión de peleas, de propuestas y de dirigentes en los medios y en la calle, ¿no? Eduardo, gracias por el tiempo, gracias por venir hasta aquí. A ustedes. El analista político Eduardo Reina. Imágenes de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores a esta hora, con un sol ya bastante sostenido, bastante fuerte, y el movimiento ya a pleno en la capital del país. Enseguida vamos a repasar también lo que sucede con accesos y salidas, pero ¿este sol se va a sostener, Silvana? Se sostiene durante las primeras horas del día, sí, con 14,7 la temperatura, ahora algo nublado, pero va a ir poblándose de nubes hacia el final del día con probabilidad de algunos chaparrones. La máxima para el día de hoy, 22 grados, sí, con cielo mayormente nublado, y ya hacia el fin de semana, de fin de semana largo, jueves mínima de 15, máxima de 23, un poco más inestable, con probabilidad de algunos chaparrones, y buen tiempo hacia el fin de semana. Bueno, vamos a hablar del tránsito muy cargado ya a esta hora. Recordemos que por la tarde se espera el éxodo de Semana Santa. Ya hay restricción de camiones a partir de las 6 de la tarde en las rutas bonaerenses. Panamericana, desde la unión de los ramales Pilar y Campana, con tránsito muy lento hasta llegar a la General Paz. Toda la traza de General Paz se mantiene inalterable con congestión sentido hacia el Río de la Plata. Lugones también muy cargada. Acceso oeste entre Ituzaingó y Morón con congestión y marcha lenta que se extiende al resto de la traza hasta llegar a la zona de Ciudadela. Perito Moreno mantiene marcha lenta para empalmar con la 25 de mayo, muy cargada en dirección al centro. Ezeiza Cañuelas con mucho tránsito. Richeri desde el peaje del Mercado Central, imposible. De Lepiane también congestionada en toda su extensión, y muy cargadas la 9 de Julio Sur y La Plata Buenos Aires. Tengan en cuenta, en Ezeiza Cañuelas hay bancos de niebla en estos momentos, visibilidad de 200 metros, así que precaución para circular por allí. Los servicios de transporte a horario, tanto los trenes como los subtes. Vamos a ver cómo está la ciudad con esta vista panorámica de la zona de Constitución, y te cuento que en Rivadavia y Paraná chocaron dos colectivos. Esto está pasando ahora, hay 15 personas heridas, de acuerdo a lo que reporta el SAME. En instantes vamos a estar ampliando. Bueno, entonces, repetime ese dato, por favor. Rivadavia y Paraná, zona del Congreso. Allí choque de dos colectivos es lo que está reportando el SAME, con el saldo de por lo menos 15 personas heridas. En instantes vamos a estar con más detalles, Pepe, sobre este choque. Bueno, este tema es un tema importante, ¿eh? A ver qué resulta de ese accidente en una zona que también seguramente tenía una organización de estructura de seguridad por la marcha que habitualmente mantiene sectores de los jubilados con el apoyo de otros grupos, ¿no? Claro, veíamos dispositivos de la policía de la ciudad hace algunos instantes en Avenida de Mayo y 9 de Julio, cuando pasábamos con nuestra motocam, y como vos decís, Pepe, toda esa zona donde se produjo el choque afectada al operativo de seguridad por la movilización. Enseguida vamos a ampliar, porque es una información de último momento con varios heridos, pero 8:47, nos vamos a Misiones, estamos en vivo. Rafael Palacios.
Sí, estamos con la fiscal, en este caso con la fiscal Dupuy, que ella se va a presentar. Es muy importante porque ella de alguna manera es la que ha iniciado toda esta causa que se está tramitando en el día de hoy. No solamente acá en Misiones, sino en distintos lugares de la Argentina. Bueno, antes que nada, agradecer, fiscal, por tomarse este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Es así, este caso se inicia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio ha firmado un convenio con National Center for Missing Children, que es quien recibimos todos los reportes que desde allí nos envían cuando se detecta que en nuestro país hay imágenes o videos de explotación sexual infantil distribuidos. De esta manera, en este caso concreto, es que no solamente fue una operación internacional, ¿no?, que hicimos en forma conjunta con 10 países más de Latinoamérica, y en Argentina pudimos detectar, entre otras provincias, incluidas en Cava, que aquí en Misiones se encontrarían usuarios que facilitaban imágenes y videos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta causa se inicia por el 16 de enero del 2024, ¿no? Así es, esta causa se inicia justamente por esa fecha, en el verano del 2024. Inmediatamente la Fiscalía, que coordino junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzamos a trabajar inmediatamente en la detección y recolección y preservación de la evidencia. Así pudimos identificar una cantidad muy importante de personas de Argentina, ubicada en diferentes provincias y entre ellas en Misiones. Entonces hemos corroborado dichas circunstancias en esta provincia, quién sería la persona que facilitaría este tipo de imágenes. Hemos analizado, preservado la evidencia y lo hemos puesto a disposición de las autoridades de aquí, de Misiones. Por un lado es la tenencia, por otro lado también la posibilidad de facilitar e inclusive de distribuir la misma. Sí, así es. Por lo general estos verbos típicos suelen ir acompañados, ¿no? Porque el que tiene en realidad es porque alguien le dio ese material. Nadie regala nada en esta jerga, digamos, de gente que cometen este tipo de delitos. Entonces los tienen para seguramente luego ser distribuidos, facilitados. ¿Por qué? Porque las personas que consumen este material siempre quieren más y diferente. Entonces es un intercambio constante y es lo que nos permite a los investigadores constantemente poder detectar este tipo de flagelos. Para que ustedes sepan, el año pasado, 2023, ingresaron al MPF Cava, ingresaron más de 96.000 reportes. En el año 2024, 120.000 reportes. Hace 2 días, yo antes de venir para acá, me ingresaron en un día, han ingresado a Cava en un día 1.200 reportes. Esto lógicamente se analiza y se distribuye a las provincias cuando se detectan que los usuarios y los autores están allí, y las que quedan en Cava son las que pudimos determinar que los autores viven allí. Por lo que usted está diciendo, es un flagelo que va en aumento. El flagelo no solamente va en aumento, sino que es nacional e internacional. No es nada más de una provincia, de un país. Esto es absolutamente transnacional. Por eso, este convenio que ha hecho el fiscal Juan Bautista Maíquez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con National Center for Missing Children, justamente tiene esa estricta y tan importante misión, que todos los países podamos cooperar de manera internacional y muy comprometidas en la lucha contra este flagelo. Muchísimas gracias, fiscal, le agradecemos por la nota. Gracias a ustedes. Buen día. Bien, enseguida vamos a retomar el contacto con ese puesto. Estamos en vivo allí en la sala donde se va a conocer la pena, que en expectativa está entre 3 y 6 años y que puede llegar hasta 15 años. La fiscal piensa que hay pruebas contundentes. Vamos a cambiar de tema ahora. Paulino, muy buen día. ¿Cómo estás? Enorme placer, Pepe, ¿cómo estamos? Buen día. Bien, muy bien. Saludos a todos ahí en la mesa. Pendientes de una jornada que va a ser caliente para el análisis político, empezando por lo que va a pasar en el Congreso. Si finalmente el jefe de gabinete escucha alguna recomendación de sectores que le son afines a pesar de ser de la oposición o no. Todo parece que sigue su curso y se va a presentar. Sí, hay que ver si reúnen el quórum, ¿no? Las 129 personas, por los vuelos, por la presencia de diputados. En cualquiera de los casos son 2.300 preguntas. Me parece que en todo caso podrá haber algún show mayor o menor respecto al caso Libre y las explicaciones que tenga que dar y las que tenga que vertir en un contexto de un año electoral.
Pero a mí lo más importante del Congreso es que en la comisión investigadora la Constitución implica que, la constitución de esa comisión, que finalmente el oficialismo va a tener poder de obstruir. Y en consecuencia, en ese poder de obstruir, a propósito de la división de bloques, al estilo del kirchnerismo, cuando efectivamente se estaba discutiendo, recordarán ustedes, aspectos vinculados al Consejo de la Magistratura y demás, también se crearon varios bloques o 2 bloques en aquel entonces para intentar tener más integrantes en el Consejo de la Magistratura. Bueno, efectivamente acá los radicales con peluca abrieron un bloque, alguna escisión dentro de la Libertad Avanza generó el caldo de cultivo para que en la composición de la Cámara, insistimos, haya poder de bloqueo de oficialistas con aliados, con lo cual, la noticia a mi gusto es que esa comisión, acto en la creación, políticamente hablando, se termina diluyendo con la Constitución que se terminó conformando anoche con estos eslabones y estos pormenores que me parecen no son menores. Claro, Paulino, ayer decían también en gobierno, bueno, se reivindica de alguna manera Martín Menem, ¿no? Porque en principio algunos le habían reprochado que avanzaran en la constitución de la comisión. Bueno, ahora, al tener poder de veto, si se quiere, y recordemos que empieza a sesionar el 23, y ahí veremos quiénes son las autoridades, ¿no? Presidente, vicesecretario. Claro, exactamente, María. Hay que ver que también cómo se para el PRO, ¿no? Claro. Porque la verdad es que al día de hoy el PRO es un aliado casi incondicional. Ahora, si se sigue ahondando la discusión ya planteada entre el presidente y el expresidente, es decir, no solo entre los primos y los hermanos, sino ya directamente entre el presidente y Mauricio Macri, con cuestionamientos altisonantes, crecientes de ambos protagonistas, uno tendería a pensar que esa tensión política que está en la ciudad de Buenos Aires, que podría traspasar la General Paz y internalizarse en la provincia, más allá de que algunos dirigentes amarillos se pinten de violeta, Santilli y otros, da la impresión que efectivamente podría acarrear algunas consecuencias también en la Cámara de Diputados, si es que eso termina peor de lo que muchos imaginan. Pero estamos en un escenario en donde nadie pensó que, encendido el año electoral, el PRO y la Libertad Avanza no hayan coincidido en ninguna de las coaliciones y las alianzas electorales que fueron inscriptas en todas y cada una de las provincias que hasta aquí tienen el escenario ya lanzado de cara a las elecciones provinciales. Es decir, me parece que no es un dato menor después de lo que ha sido en el Senado de la provincia de Buenos Aires la suspensión de las PASO y el aglutinamiento del peronismo en torno a una unidad que procura darle competitividad en el distrito donde el kirchnerismo parecería todavía tener cierta resiliencia y cierto elemento de continuidad, más allá de que las encuestas le auguran una situación muy delicada a nivel país, ¿no? El peronismo por lo pronto va a tomar nota de lo que pase hoy finalmente en el Congreso con la presencia del jefe de gabinete, porque ahí parece haber un punto más de desencuentro. Los representantes del PRO más afines a la Libertad Avanza, y estamos hablando del caso de Ritondo, habían tratado de convencerlo de que no fuera porque iba a ser redundante, porque lo importante iba a estar la semana que viene, porque había una cantidad de inconvenientes. Sin embargo, desde La Rosada, como ya anticipaba Mariel en el día de hoy, lo dijiste vos también, la respuesta fue ni un paso atrás. Sí, y además creo en la lógica del gobierno recuperar el centro de la escena, Mariel. Me parece que hubo una algarabía después de la salida del cepo, que fue harto evidente el lunes con el presidente en una entrevista durante más de 4 horas con Fantini y demás, diciendo las cosas que ya todos conocemos, que me da la impresión que fue como una especie de desahogo. Y entonces el gobierno está transitando esa etapa. Por lo tanto, al pasar a la acción, también algún sector del gobierno dice, no me tengo que esconder. Es más, tengo que exponer aún más las disonancias con un sector de la oposición que representa la vieja casta y que me devuelve aspectos de la narrativa propia del oficialismo que pareció entrar en un impasse en los últimos 2 meses después del Cripto Libra. Pero claro, pero además no se la va a perder, digo, porque hoy la mayoría de las preguntas, hay más de un 50% que las hace el bloque de Unión por la Patria, pero la mayoría tiene que ver con la economía, entonces no se la van a perder, digo, desde el gobierno. Claramente está el caso Libra también, creo que me dijeron ayer había 75 preguntas por ahí del caso Libra, digo, pero todo el resto es economía y tiene para mostrarlo y Franco sabe cómo hacerlo. Es muy importante lo que decís, porque de 2.300 preguntas, menos de 100 son del caso Libra. Por lo menos hasta ahora. Probablemente más de 1.000 estén vinculados a la economía. Claro. Imagínate en ese contexto que el gobierno, airoso tras el cepo, con estabilidad
macro, con algarabía en los mercados y con dólar anclado en un valor de referencia menor al que algunos auguraban, siente que es su oportunidad para ir a confrontar con ese otro esquema de múltiples restricciones, de una economía aturdida, hiperdescontrolada, con una macro total y absolutamente desarticulada, que es la que entregó Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Sí, pero atención, porque se están produciendo algunos elementos que son llamativos, ¿no? Tiene que ver con listas de precios que están llegando, a, sobre todo a almacenes, Sí, a supermercados de barrio, bien, y demás, que hasta 9, 10%. Y hay algunos que están señalando que 5, 5,5 pueden llegar a ser índices inflacionarios, cuando el gran éxito del gobierno, además de sacar ahora el cepo, había sido precisamente la lucha contra la inflación. Y encima en un año electoral, y no ignoremos lo que quiere decir la suba de la inflación, si es que esto finalmente se produjera, ¿no? Y tiene que ver directamente con la pobreza. Cuidado con ese dato, ¿eh? Muy importante, sumale otro si querés. En marzo volvió a destruirse empleo en la Argentina, después de que venía recuperando terreno desde agosto, con una situación donde el empleo formal ha perdido mucho terreno. Se destruyeron más de 200.000 puestos de trabajo, 238.000 en los últimos 16 meses. Formales, más allá de que hay muchos más cuentapropistas, es decir, entre ellos muchos más monotributistas que de todas maneras no compensan la caída en el sector formal de la economía. Yo miraría fuerte el empleo porque al compás de aumentos de inflación, lo que viene es la rediscusión de paritarias y probablemente este escenario que tuvimos en los últimos meses, donde el salario informal, que ya ocupa más del 40% de la población argentina en condiciones de trabajar y que tiene una ocupación, ese salario que creció muy por encima de los acuerdos paritarios de los formales, tal vez empiece a retroceder y por lo tanto la recuperación del salario ya no sea un eslabón de la economía y ahí algunos sectores van a sentirlo. Bueno, y atención con algo importante que mencionaste que vamos a conversar en otra oportunidad, porque ahora ya te tengo que despedir, pero el tema de los monotributistas, cuidado, que hay en el horizonte una reforma tributaria que todavía no está clara por dónde va a pasar, hay un montón de gente que tiene miedo de quedar colgada del pincel, no sabe qué va a ser de su futuro porque seguramente los va a tocar, hay un pedido en la materia del Fondo Monetario Internacional, pero eso va a ser harina de otro costal. Paulino, un abrazo grande. Enorme placer. Saludos a todos ahí en la mesa. Abrazo. Buen miércoles. Un saludo. Chau. Atención.